Vamos a estar estudiando hoy Isaías 11 del 10 al 16, pero voy a leer desde el verso 1 para tener todo el contexto. Es una sección bastante corta también, pero con mucha riqueza, ¿verdad? Yo creo que vamos a nada más hacer un breve repaso y vamos a pasar del 10 al 16. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Explicamos aquí que Jesús no es un hijo de David solamente, sino un nuevo David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Vimos aquí que estos 7 espíritus es el fundamental, es el espíritu de Dios, y hay 3 pares, ¿verdad? Uno enfocado en la inteligencia, otro enfocado con la acción y otro enfocado en la relación con Dios. Y cómo él usa esos para su reino. Y dice el verso 3, y le hará entender en el temor de Jehová diligentemente, no juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por los que oigan sus oídos. Cuando él analiza, él usa sabiduría e inteligencia, juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá con la vara de su boca la tierra, y con el espíritu de tus labios matará al impío. Ahí está poniendo en uso los espíritus de consejo y de poder para eliminar el mal. Y luego dice, y morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y explicamos que esto es anuncio de la reconciliación y de la paz que se iba a dar en la iglesia, y de cómo los pastores que Dios llama no son líderes, no son capitanes, no son, sino es uno más que tiene que tener la sencillez de un niño, simplemente porque es el pastor el que nos pastorea, el pastor Cristo, no nosotros, no yo, sino él es el verdadero pastor, y él pone a un niño, a uno más que pastoree, que haga la labor de ser su ayudante, digamos. Verso 7, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Aquí hay un regreso al Edén, un regreso a esa inocencia, un regreso a esa pureza, un regreso a esa comunión con Dios, y una eliminación de la violencia, de la ira, del pleito, de los animales carnívoros. Ya eso, de alguna manera, obviamente es una figura, no quiere decir que así vaya a ser literalmente. Verso 8, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Aquí está también rompiéndose la maldición original, donde la simiente de la serpiente iba a ser enemiga de la simiente de la mujer. Aquí ya no hay esa enemistad entre el hijo de la mujer y el hijo de la serpiente. Verso 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Y aquí ese temor de Jehová y ese conocimiento de Dios lo está trasladando a su reino y lo está trasladando a su pueblo. Eso es algo que se va a completar después de la segunda venida de Cristo, pero que ya está en proceso. Dios ya está enviando espíritu de sabiduría y de conocimiento, como lo dice Efesios, a su iglesia en su reino. El rey ya está reinando porque ya está sentado a la diestra del Padre, porque ya recibió toda potestad sobre la tierra, los cielos y debajo de la tierra, solo que solo reina sobre quienes voluntariamente por la fe nos sometemos a su reino, pero él ya está reinando. Pero en la medida que nos sometemos a su reino, empezamos a disfrutar y a participar del espíritu del Señor, de la sabiduría, de la inteligencia que vienen de él, del consejo, del poder que vienen de él, y del conocimiento, de la relación que podemos tener con él, y que la idea es que a través de nosotros vaya llenando toda la tierra hasta que la llene de tal manera como las aguas cubren la mar. Eso es la descripción primero del Mesías, de los dones del Mesías, de la manera en que él usa sus dones para ejercer su reino, y de cómo en su reino hay un regreso al diseño original de Dios, a esa paz perfecta, esa justicia perfecta, ese deleite perfecto, a eso que solo hubo parcialmente en el Edén y durante poco tiempo porque el pecado lo anuló. Pero en Cristo estamos regresando a eso, estamos regresando a la reconciliación, estamos regresando a la paz, estamos regresando a la eliminación de la violencia, y estamos creciendo en el disfrute del conocimiento de Dios. Entonces, esto es el preludio de lo que viene del 10 al 16. Del 10 al 16 dice, acontecerá que en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? Obviamente en el tiempo del reino
del rey, que la raíz de Isaí, o sea, el nuevo David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá que en aquel tiempo, verso 11, Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá más envidia de Judá ni Judá afligirá a Efraín, verso 14, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen con él por sandalias. Verso 16, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Hermanos, el poema está... El segundo poema, el primer poema habla del rey y de su reino y el segundo poema habla de cómo las naciones están introduciéndose y entrando a ese reino, siendo reunidas, siendo reconciliadas, siendo liberadas y obteniendo una posición donde pasan de ser esclavos a tener victoria, de ser conquistados a ser conquistadores. Esa es realmente la imagen de lo que obviamente vamos a explicar, pero nosotros tenemos que aquí recordar el contexto. Vimos de Isaías 9:8 al 10:4 un poema cuya todas las estrofas terminaban, su mano está todavía extendida, y aquí nos muestra que esa mano que allá todavía está extendida, aquí está recobrando el remanente del pueblo, aquí está levantando bandera de salvación a las naciones, aquí está otra vez abriendo no ya el Mar Rojo solamente, sino también el río Éufrates para que todas las naciones y no solo Israel lleguen a su reino. Isaías nos está mostrando 700 años antes de Cristo el plan de Dios para reunir y para reconciliar todas las naciones, y estos poemas están conectados. Cuando el verso 10 dice la raíz de Isaí, nos está conectando al verso 1 y al verso 2, y cuando el verso 10 habla de la habitación será gloriosa, está conectando, digamos, la habitación es una palabra que se llama lugar de reposo y que es la misma raíz del verso 2 que dice el espíritu reposará sobre él. Entonces, lo que él como lugar de reposo proporciona a su pueblo un lugar de reposo. En él reposa el Espíritu de Dios en sus 7 manifestaciones y él abre un lugar de reposo para su pueblo. El verso 11 va a mostrar las bases para ese día y cómo se va a dar, y es una introducción a los versos 15 al 16, donde se da ese acto histórico de reconciliación completa de todas las naciones. El punto del pasaje es que Dios está extendiendo su mano, y su mano, así como la extendió en el Éxodo, la sigue extendiendo en la época del reino de Dios, que es la época de la iglesia. Vamos a ir nuevamente verso por verso. Verso 10, acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Aquí obviamente está hablando del tiempo en que él reine, del tiempo en que es el tiempo de su reino. ¿Cuándo inicia el tiempo de su reino, hermanos? El tiempo del reino de Cristo inicia cuando después de resucitar, él sube a lo alto y el Padre le hace la invitación, ven, siéntate a mi diestra. Y entonces le da el dominio y le da la potestad sobre todo el mundo espiritual. Aunque aquí todavía Satanás es el príncipe de este mundo, ya en el ámbito espiritual, Cristo es el Rey de Reyes. Eso ya es una realidad. Solo que él todavía no ha decidido eliminar a sus enemigos en la tierra, porque el Padre le dijo, no los elimines yo los voy a llevar al estrado de tus pies. Eso lo vemos en el Salmo 2 y en el Salmo 110, ¿verdad? Y también otros libros lo explican, como Hebreos, de alguna manera habla mucho
de eso. Pero el punto es de que el tiempo del reino de Dios inicia en el momento de su ascensión y entronización, pero empieza a desplegarse y aumentarse a partir de Pentecostés. Una de las primeras cosas que él hace como rey es enviar a su espíritu para empoderar y capacitar a su iglesia. Ese espíritu con que él había sido ungido y que había reposado sobre él, ahora lo envía a su cuerpo. Ahora lo envía para empezar a crear en su iglesia un poder de atracción a través de la predicación del evangelio. Entonces ahí es donde él dice, en aquel tiempo la raíz de Isaí, o sea, Cristo, el nuevo David, será puesta por pendón a los pueblos. Y aquí esto tiene dos imágenes. Una es que hay un elemento que está anunciando su reino, que es su iglesia, o sea, está levantando el nombre, la iglesia está levantando la verdad, está levantando a Cristo. La iglesia fue puesta para ser columna y baluarte de la verdad, pero algo interesante del pendón, que hay una diferencia entre una bandera y un pendón. Una bandera, pues son las normales de ahora, ¿verdad? Pero el pendón era algo que parecía más a la cruz. Tiene un travesaño más largo y otro travesaño ancho, y la bandera es más larga que ancha, digamos baja. Algunas veces quizá lo han visto en alguna película del pasado o algo. No se me ocurrió presentar una foto, pero un pendón es sumamente similar en imagen a una cruz. Y es muy probable de que la imagen que Isaías haya visto haya sido similar a una cruz, pero él lo haya interpretado como un pendón, pero no pone bandera, sino pone pendón, que tiene esa diferencia, que es más larga que ancha. Entonces, independientemente si es honor, sí sabemos que representa el anuncio del nombre del nuevo David, poniendo en alto del nuevo Salvador, del nuevo Rey, siendo predicado por sus testigos, por los que hemos sido testigos de su resurrección, los apóstoles físicamente y nosotros espiritualmente, porque tenemos la certificación del Espíritu de que Él vive, de que Él murió por nosotros, de que Él nos salvó, de que Él nos ama, de que Él sí resucitó, aunque no lo hayamos visto, le amamos, dice Pedro. Y entonces está siendo predicado a los pueblos, no solo a Israel, sino a los pueblos, y está atrayendo, dice, será buscado, y esa palabra buscado quiere decir que hay gente que está viniendo alegremente sabiendo que lo encontrarán. Pablo toca este pasaje, lo cita en Romanos y de alguna manera lo interpreta. Vamos a Romanos 15:12. Y en otro lugar, Isaías dijo, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Pablo está explicando que lo que Isaías profetizó es que él iba a venir a reinar sobre los gentiles y que los gentiles iban a poner su esperanza, a buscarlo, a poner en él de alguna manera su expectativa de vida, de logro, de reino, de resurrección, de sanidad, de prosperidad, de paz, de justicia. Hermanos, hay muchas cosas que el mundo no puede dar, pero lo que nuestra alma anhela, la sede real de nuestra alma, solo puede ser saciada en Cristo. El mundo nos puede dar, el trabajo nos puede dar dinero, nos puede dar oportunidades de viajar, nos puede dar conocer personas, pero realmente la edificación genuina, la transformación, la espera, lo que nuestra alma realmente anhela y espera, que es sentirnos amados, que es sentirnos valiosos, que es tener un valor, que es tener paz, que es solo Cristo, solo en Cristo, solo podemos esperar en Él. Claro, Él puede dárnoslo usando un grupo de amigos, usando una congregación, usando un trabajo, usando otras cosas, pero cuando hemos puesto nuestra esperanza de Él, entonces las cosas que vienen como bendición
no son en sí mismas la bendición, sino que son regalos de quien es en realidad la fuente de bendición. Vayamos a Juan 12, 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Isaías nos dice, va a ser levantado el nuevo David como un pendón. Y entonces va a haber un poder de atracción donde todos van a llegar a él. Y entonces Jesús, quizá recordando esta profecía de Isaías, dice, cuando yo sea levantado de la tierra, y luego Juan explica, porque él estaba anunciando la muerte que iba a morir, que hermanos, en otras muertes usted no es levantado de la tierra. La única muerte donde alguien para morir está siendo levantado de la tierra es la muerte de cruz. Y el crucificado se levanta de la misma manera que una bandera se está izando. Entonces esto nos confirma que lo que Isaías está profetizando es la cruz de Cristo siendo levantada y para promover un poder de atracción. Y hermanos, glorias a Dios que nosotros fuimos alcanzados por ese poder de atracción, por ese magnetismo y fuimos atraídos a buscarle y a buscar salvación en esa obra de la cruz. Él dijo que cuando iba a ser levantado de la tierra, iba a traer a todos a sí mismo. Y él nos ha atraído a sí mismo tan fuertemente que nos ha hecho miembros de su cuerpo. Entonces vemos que en el capítulo 9, la luz disipó las tinieblas y llegó también a Galilea de los gentiles. Pero aquí las naciones, los gentiles, vienen buscando al Mesías, vienen poniendo su esperanza en él. Lo que comienza en un poema como El resplandor de la luz, termina en el otro poema aquí como la reunión del pueblo, como la atracción y el punto de unión en Cristo. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une a usted y a mí? Algunos son de diferente nación, algunos son de diferente contexto. Lo que nos ha unido y lo que nos hace estar reunidos en este momento es que Cristo, el mismo Salvador, nos atrajo a él. Y eso es hermoso, hermanos. Eso es maravilloso porque este es el reino de Dios, un reino que nos atrae, que nos da un punto de unión, que lo que nos une a nosotros es más fuerte que lo que lo une a usted con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con los ciudadanos de su misma nación. El punto de unión y de atracción de Cristo es mayor. Pero termina el verso 10 diciendo, y su habitación será gloriosa. Pero la palabra habitación en el hebreo es el menujá, que realmente se debe traducir lugar de reposo. Lo que está diciendo es que su lugar de reposo, el lugar de reposo al que él está atrayendo a su pueblo, estará lleno de su gloria. Y esto es hermoso, hermanos, porque esta palabra menujá se usaba, por ejemplo, en Números 10:33 para hablar del lugar donde descansaba el arca. Se usaba también de la tierra prometida cuando el Señor dice, no han llegado al lugar de reposo, cuando jura, no entrarán en mi menujá, en mi reposo, en mi lugar de reposo. Ese es el lugar donde se disfruta de la abundancia, de la paz, desde del descanso. Usted puede estar rodeado de lujos, pero si usted está afligido en su alma, la comida no le sabe, el paisaje no luce tan bonito y no tiene sentido. Pero cuando usted tiene esa paz y ese reposo en Dios, el arroz y los frijoles es lo más exquisito y delicioso que un manjar de comida gourmet. O el atardecer enfrente de su casa es hermoso. ¿Por qué? Porque cuando entramos en ese lugar de reposo que el Señor ha abierto para nosotros, empezamos a disfrutar de su gloria. Empezamos a ver la gloria de Dios en las circunstancias normales de la vida. La gloria de Dios no está en Jerusalén, no está en Palestina, no está en las mega iglesias. Claro que puede estar, no estoy diciendo que no esté nunca, pero está realmente en la medida que nosotros entramos en su lugar de reposo. ¿Y qué es su gloria? Es conocerle más. Cuando Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria, quiero conocer más de ti, más de tu carácter, más de cómo tú actúas, más de tu santidad. Quiero entenderte más.
Entonces, Dios es tan grande que toda la vida podemos ir creciendo en gloria, que al mismo tiempo es ir creciendo en el conocimiento. Por eso dice Pablo que cuando abrimos la Biblia, somos transformados de gloria en gloria. Esos niveles de entendimiento de Dios que nos dan seguridad, que nos dan identidad, que nos dan paz, que nos dan gozo, van aumentando. El Mesías viene a su casa, nos llama a su casa y donde Él está, ahí hay gloria. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda gloria, porque Él es la gloria misma. Vayamos a Juan 14:23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Amén. Haremos morada con Él. Cuando nosotros nos conectamos a Dios en amor y empezamos a oír su palabra para guardarla, entonces el amor del Padre empieza a manifestarse y la presencia de Dios empieza a visitarnos. Hermanos, la iglesia es el lugar donde Dios habita y donde 2 o 3 nos conectamos, nos reunimos, apartamos el tiempo para buscarle. Su presencia viene a nosotros y hace morada con nosotros. Y su morada siempre es gloriosa. Aquí está la gloria de Dios en este momento con nosotros, como no está aparte de aquí. ¿Por qué? Porque cuando hay más de uno unidos por Él, su presencia es mayor, la manifestación de su presencia es mayor y la manifestación de su gloria es mayor. Nuestra morada es gloriosa porque el Padre y Cristo vienen a nosotros a través de su Espíritu. El mismo Dios de toda gloria está con nosotros. Esto es hermoso y esto no es para el milenio, esto es para la iglesia, para aquí cuando guardamos su palabra. Porque allá no va a existir si alguien guarda mi palabra. Obviamente todos vamos a ser transformados, pues nadie no va a guardar su palabra. Vayamos a Romanos 9:23 y 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los pasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermanos, a usted le da gozo saber que usted es un vaso preparado para gloria. Dios no lo llamó y no lo atrajo a él para prepararlo para castigo, para prepararlo para ira, para prepararlo para sufrimiento. No, lo preparó para gloria. Ahora, a veces esa gloria necesita zarandas o fuego para que brille más, para que se le caiga la basura. Pero el objetivo de Dios para nosotros es hacernos participar de su gloria. Es hacernos participar de su gloria, es mostrarnos su gloria, es darse a conocer a nosotros. Y eso es algo que debe de alegrarnos, que debemos de celebrar, que debemos de gozarnos por eso. Vayamos a 1 Corintios 2:7. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Mire qué hermoso. Es la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, lo que Dios predestinó para nuestra gloria. Hermanos, gloria no es dinero, gloria no es fama, gloria no es comodidades, gloria es la sabiduría de Dios que viene para ayudarnos a entender que nuestra vida tiene un sentido, para ayudarnos a distinguir entre las realidades temporales y las realidades eternas de una manera en que el mundo no las comprende, para ayudarnos a entender y a explicar que el sufrimiento presente tiene un propósito de enseñarnos, tiene un propósito de prepararnos y que será opacado por la gloria venidera, para recordarnos que nuestra vida se trata de que Cristo sea formado en nosotros. Eso es gloria. Gloria es
no estar perdidos en el mundo y no estar perdidos hoy y no saber ni para qué vivimos, ni qué sentido tiene esto, ni no, el evangelio le da sentido a todo, le da sentido a los momentos de alegría y nos permite celebrarlo como el Dios que nos muestra su amor a través de los regalos que nos permite disfrutar, y también le da sentido al sufrimiento, explicándolo como los procesos que Dios usa para formarnos y las oportunidades que Dios nos da para dar fruto. La sabiduría oculta nos trae gloria porque nos hace ser dichosos, nos enriquece el conocimiento de Dios, porque nos permite afrontar la vida no perdidos, sino sabiendo de qué se trata cada cosa. Hermanos, como cristianos, cuando empezamos a crecer en el conocimiento, cuando empezamos a extender estas verdades, esto es glorioso. Dios diseñó esta sabiduría para nuestra gloria, y no está hablando del cielo, está hablando de aquí, porque lo que nos diferencia aquí del mundo es que el mundo cree entender y cree saber de qué trata la vida, pero en realidad no sabe. Y nosotros sí sabemos, y nosotros sí entendemos. Nosotros sí entendemos que hay un diseño original, que hay una gloria, que hay un futuro, que hay una eternidad, y que aquí estamos de paso, y que aquí estamos creciendo, y que aquí estamos preparando, y que aquí podemos gozarnos, y que aquí podemos ver el sufrimiento de diferente manera. ¿Por qué? Porque todo Dios lo va a usar para nuestro bien, porque le amamos. Entonces, la sabiduría oculta vino, Dios la preparó para nuestra gloria. Vemos Juan 17, 22 y 23. 22 al 24, perdón. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y en tú y en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quienes quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La habitación nuestra será gloriosa. ¿Por qué? Porque esto es maravilloso. Juan 17, 22, Dios está diciendo, la gloria que me diste, yo les he dado. Hermanos, usted y yo tenemos derecho a disfrutar de la gloria de Dios. Usted y yo tenemos la gloria de Dios. No es el hecho de que Cristo nos atrajera a Él, nos hizo partícipes de su gloria. Participamos de su gloria. Participar de su gloria incluye participar de sus padecimientos, como dice Romanos 8:15, pero los padecimientos, como dice Romanos 8, creo que 16 o 18, no son ni siquiera dignos de comparar, son tan pequeñitos, y la gloria es tan grande que no hay un factor de comparación. Decir es 1,000,000 de veces más se queda corto, porque es imposible compararlos. Pero lo lindo de este verso es que la gloria que Dios le dio a Cristo, Él no la dio a nosotros. Y esa gloria no la dio para que caminemos en unidad. Y a veces no disfrutamos de esa gloria porque estamos perdiendo el tiempo en pleitos, en discusiones, en batallas, en luchas, en orgullo. Entonces nos desconectamos de su gloria. Pero cuando entendemos que es para estar juntos, cuando entendemos que es para caminar en Él, cuando entendemos que es para amarlo, entonces cuando empezamos a seguirlo a Él, se cumple el verso 24. Señor, que donde yo esté, que donde yo estoy, ellos estén conmigo, que ellos entren a ese lugar de reposo, para que ahí vean la gloria que me has dado. Hermanos, la única manera de disfrutar la gloria que ya tenemos es descansar en el Señor, es confiar en Él, es leer las realidades de la vida desde lo que la palabra dice, desde la voluntad de Dios, desde el propósito de Dios. Porque me has amado desde la fundación del mundo. Cuando entendemos que sí estamos pasando por momentos difíciles, pero eso no anula la grandeza de su amor. Solo esa realidad como convicción cambia nuestra perspectiva.
Gloria es tener una comunión genuina, una unidad real con Cristo y con el pueblo, que haya entre nosotros una cooperación desinteresada, un amor sincero, porque no nos unen intereses, nos une Cristo. Cristo es el que nos une. Sigamos adelante, verso 11. Acontecerá asimismo que en aquel tiempo Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Aquí quiero resaltar otra vez, aquel tiempo es el tiempo del reino, es el tiempo de la iglesia, pero dice Jehová alzará otra vez su mano. ¿Por qué dice otra vez? Porque Dios ya la alzó una vez. Veamos cuándo alzó su mano. Éxodo 3, 19 y 20. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Amén. Jehová levantó su mano en Egipto para sacarlos de Egipto, para mostrar prodigios en Egipto. Dios levantó su mano en el Éxodo, Dios levantó su mano en Egipto, Dios levantó su mano e hizo prodigios, e hizo milagros y envió plagas y envió el mar. Y Dios lo va a hacer otra vez y lo está haciendo otra vez en esta época de la iglesia. Dios sigue enviando plagas para demostrarle a la gente que sus falsos dioses no son dioses. Dios sigue abriendo camino para que su pueblo y para que el mundo y para que los que aún no le conocen salgan del entenebrecimiento de su mente, de la esclavitud de su pecado, de la falta de esperanza. Dios sigue extendiendo su mano. Pero no solamente ahí extendió su mano, vayamos al Salmo 44 del 1 al 3. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo lo libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Cuando Israel conquistó Canaán, el salmista dice, Señor, no fue por su espada, no fue por su fuerza, fue tu brazo. Fue tu brazo el que se levantó, fue tu mano la que se alzó, fue tu diestra y la luz de tu presencia la que les entregó la tierra. Hermanos, Dios ha levantado su mano, Dios levantó su mano para sacar a Israel de Egipto y Dios levantó su mano para introducir a Israel en Canaán y Jehová alzará su mano otra vez en el tiempo de la iglesia, nos dice Isaías 11:11. Dios alzará su mano otra vez, Dios está alzando su mano otra vez para sacar a los incrédulos de la incredulidad y eso ya lo hizo con nosotros, pero Dios va a alzar su mano otra vez para que conquistemos las áreas de nuestra alma que necesitamos conquistar. Y la segunda parte del versículo dice, para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede, y menciona ahí prácticamente el nombre de 8 lugares: Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y las costas del mar. Y aquí, hermanos, lo importante no es a estos 8 lugares. De alguna manera se les podría llamar los 8 ángulos de la tierra. Normalmente conocemos los 4 ángulos de la tierra, pero algo súper interesante de estos 8 lugares es que empieza, digamos, con Asiria, que hoy sería Irak, y Egipto, que son esas primeras grandes potencias de los días de Isaías y los enemigos de ese tiempo del pueblo de Dios, y de hecho los enemigos originales del pueblo de Dios. Normalmente lo que Dios está diciendo es, voy a arrancar a mi pueblo de las manos del enemigo. Pero algo que dice al mencionar esos 8 lugares es que cuando nosotros vemos la ubicación de los lugares, Asiria está al noreste, Egipto está al suroeste, Patros está al sur, Etiopía está al sureste, Elam está al este, Sinar está al noreste, Hamat está al norte y las costas están al oeste y al noroeste. El punto es que
de todos los puntos cardinales, Dios hará volver al remanente. No habrá nadie, no habrá región, no habrá lugar al cual Dios no llegue con su evangelio y del cual Dios no atraiga a alguien a sí mismo. ¿Por qué? Porque en el cielo le va a alabar gente de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Aquí no importa el significado de los nombres, aquí importa la ubicación geográfica que le está diciendo: yo voy a recobrar, yo voy a levantar mi mano otra vez para salvar a gente de todas las regiones de la tierra, de todos los lugares. Y eso es sumamente importante. Y lo interesante es que en lugar de mencionar Babilonia, menciona el nombre Sinar, que es como el nombre antiguo de Babilonia, pero posiblemente aquí el profeta lo hace porque Sinar representa la confianza del mundo en sí mismo y la maldad. Y Dios está diciendo: voy a sacar a mi pueblo de la confianza en sí mismo y los voy a sacar de la maldad. Verso 12. Y levantará pendón a las naciones, la cruz se levanta en todas las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Hermanos, aquí obviamente al decir levantará pendón, ya vimos que el pendón representa la cruz. Y la cruz se está levantando, la cruz se está levantando. En toda la tierra se está predicando el evangelio. El mensaje de la cruz es el mensaje del evangelio. Y cuando dice juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá, desterrados y esparcidos, en primer lugar Isaías está diciendo: en serio Dios va a traer un exilio. Las amenazas del Señor se van a cumplir y las promesas también se van a cumplir. Pero lo que está mostrando es que de toda la tierra, está reenfatizando al decir los 4 ángulos de la tierra, está diciendo de todos los lugares de la tierra. Vayamos a Mateo 24, 30, 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, ya Dios nos está trayendo a Él en lo espiritual, pero va a haber un día en su segunda venida cuando físicamente de los 4 vientos, de los 4 confines de la tierra, Él enviará sus ángeles y nos reuniremos con Cristo físicamente. Seremos reunidos con Él. Pero esto ya se está dando previamente en el ámbito espiritual. Y cuando alguien se pone a orar en la China, y alguien ora en Guatemala, y alguien ora en Estados Unidos, y alguien ora en Brasil, entran al mismo lugar en la presencia de Dios. Y aunque no se dan cuenta, están reunidos en el Espíritu. Eso ya es una realidad en lo espiritual en la época de la iglesia y va a ser una realidad física en el momento de la segunda venida de Cristo. Gloria a Dios por eso. Verso 13, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Los grupos que habían estado enemistados se unen. Y eso es lo que trae el evangelio. Aquí Judá representa a los judíos y Efraín representa a los gentiles. Y lo que este pasaje está anunciando es el evangelio de la reconciliación, la cruz derribando la barrera de enemistad entre judíos y gentiles, creando una comunión que va más allá de estar juntos, creando una verdadera unidad en el espíritu, donde no hay espacio para los celos ni para la hostilidad. Vayamos a Efesios 3, 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Nadie entendía. Y entonces cuando Cristo resucitó y les habló a sus apóstoles y profetas del reino de Dios, lo que les explicó fue esto. Cuando ustedes oían a Isaías que decía que iba a reconciliar, estaba hablando de judíos y gentiles.
todos van a ser coherederos de la misma promesa y miembros del mismo cuerpo. Es lo que Isaías está anunciando aquí. El verso es una declaración clara donde los celos y las acciones hostiles que representan las obras de la carne serán eliminados. Verso 14, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Hermanos, no tengo el tiempo de ir a todos los versículos, pero estos lugares recuerdan las victorias de David. David conquistó Filistea, y esto lo relata 2 de Samuel 5:17 al 25. David conquistó pueblos del oriente que eran mercenarios de Soba y de Tobab en 2 de Samuel 10:6. David conquistó y venció Edom en 2 de Samuel 8:14. David conquistó Moab y venció Moab en 2 de Samuel 8 del 2 al 13. Y David conquistó a los hijos de Amón en 2 de Samuel 10 al 12. Isaías está haciendo una remembranza de las victorias de David y está diciendo, el nuevo David también tendrá victorias y también le dará victorias a su pueblo. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que presenta a aquellos, a ese remanente que está saliendo de cautividad, que está saliendo de esclavitud, que está saliendo de ceguera, que está saliendo de entenebrecimiento. Ahora son águilas que vuelan. Son águilas que vuelan sobre los hombros de los enemigos. Y aquí, hermanos, estas naciones representan áreas del alma con las que la iglesia en la escritura y en el tiempo presente sigue batallando. Los filisteos representan los celos, los pleitos, las enemistades, el individualismo, la acepción de personas, cosas que vemos en la iglesia de Corinto y cosas a las que escribe Santiago también, que estaba en la iglesia que ellos pastoreaban. Pero los que entren en el lugar de reposo vencerán eso. Dios les va a dar victoria como águila sobre la presa. Usted va a ir y va a anular los celos, usted va a eliminar la enemistad, usted va a anular la división. Ahí Pablo llega como águila a la carta de Corintios y les dice, no, tienen que crecer en amor, porque no está bien que se estén peleando. Y les muestra que Cristo vino a unirnos. Los del oriente representan el amor al dinero. El amor, porque eran pueblos mercenarios, y el amor al dinero lo vemos en la iglesia de la Odisea, que se creía rica, pero era miserable. Lo vemos Pablo en la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe a Timoteo, enséñale a los ricos a ser generosos, enséñales que el amor al dinero es la raíz de todos los males, enséñales que por dinero algunos se han desviado de la fe por el amor al dinero y por ganancias deshonestas. Entonces lo vemos que era una realidad con la que la iglesia ha batallado y sigue batallando, pero Dios dice, algunos se levantarán como águilas y lo van a conquistar como presa el amor al dinero. Edom representa dar prioridad a lo natural por sobre lo espiritual. Edom es otro nombre para Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Es esa elección que se ve en algunas iglesias de la comodidad. Es la tentación que estaban enfrentando la iglesia a los hebreos, que querían más comodidades. Es una batalla que vemos en Pérgamo, que la doctrina de los nicolaitas buscaba eso, que pudieran tener conexiones. Ves algo que vemos en Esmirna también, que le dicen no temas a la muerte, porque obviamente era más bonito no tener que sufrir, y entonces el Señor les tiene que decir no temas a lo que estás por sufrir. Es algo que vemos en la iglesia de Galacia también, ¿verdad? O sea, querían regresar a algo supuestamente más cómodo. ¿Por qué? Porque la fe es incómoda, porque vivir en la gracia es incómoda, pero el Señor va a levantar águilas para conquistar eso. Y Amón representa la inmoralidad sexual, algo con lo cual también hoy más que nunca se batalla. Yo estaba oyendo hoy una conferencia de pastores y dio un dato terrible. Él dice, hermanos, yo tengo un hombre mayor que tiene 40 años de estar pastoreando, y dice que en los últimos años ha aumentado gente que llega a pedir matrimonio, que ya se comieron el mandado, como decimos en Guatemala, que ya se adelantaron a aquello que está diseñado para darse dentro del matrimonio, ¿verdad? No necesito ser explícito, pero es algo con lo que también Pablo le escribe a los corintios
que no sean fornicarios, y les advierte que el que se unía a una ramera se hace uno con ella, porque obviamente había gente que estaba buscando rameras. Es algo que también le escribe a los tesalonicenses, porque también algunos de ellos, de hecho, había acoso sexual en la iglesia tesalónica en base a lo que Pablo escribe, y es algo que también vemos en la iglesia Tiatira, que tienen a esa mujer Jezabel, que es una falsa profetisa que le enseña al pueblo a cometer inmoralidad sexual. Son áreas con las que la iglesia siempre ha batallado, y esta área hoy es más fuerte que antes por razones que usted ya sabe, ¿verdad? Pero Dios va a levantar un pueblo como águilas que van a conquistar y que van a tomar como presa la inmoralidad sexual. El Mesías, el reino del Mesías trae reposo, y el reino del Mesías trae victoria. El Mesías nos convierte de ser prisioneros, nos hace águilas vencedores. ¿Por qué? Porque Él despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, y nos proporcionó una armadura para que el enemigo salga huyendo delante de nosotros. Entonces, hermanos, vemos que el reino de Dios está describiendo y está atrayendo a la cruz a las naciones, está abriendo un lugar de reposo y está proveyendo una victoria, está proveyendo poder. Recibiréis poder y me seréis testigos. Este es el poder del que habla Hechos 1:8, y están siendo enviados. Verso 15. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen con él con sandalias. Aquí la acción divina está eliminando los obstáculos a los planes divinos. El mar de Egipto había frustrado los propósitos redentores del Señor y quería mantener al pueblo en Egipto, en el lugar de esclavitud a muerte, y Dios dice, lo va a secar. Dios lo va a secar, se va a secar, se traduce de una raíz hebrea que significa destruir por completo, y lo que el Señor está haciendo, hermano, es destruyendo por medio de su iglesia y por medio de su reino los planes del enemigo, los ataques del enemigo. El enemigo quiere levantar, atacarse, pero Dios va a hacer que se seque. Así como las características elevadas de la creación se infectaron con el orgullo humano y deben ser juzgadas, las barreras naturales se convierten en manifestaciones de la división pecaminosa de la humanidad y son aborrecibles para el Señor. Una barrera intolerable para el cumplimiento de los planes del Señor son nuestros propios pecados, pero en la medida que nos acercamos a Él, que somos atraídos a Él, que vamos a la cruz, que volvemos a la cruz, Él empieza a secar esas áreas y Él empieza a darnos victoria sobre nuestros propios pecados, que es al final, es interesante porque dice secará la lengua del mar de Egipto, y esa lengua representa la boca, representa la palabra, representa la propaganda engañosa del mundo, y representa la voz del falso profeta en Apocalipsis, ¿verdad? Y la atracción. Miren, hermanos, si algo tenemos que cuidar en nuestros oídos, y si algo tenemos que entender es que el enemigo está tratando de doctrinarnos a través de los programas de televisión, de los influencers, de las noticias, de las telenovelas, de todo lo que nos rodea. Nos está tratando de decir que la felicidad está en el pecado, cuando eso es mentira, porque lo que hay ahí es destrucción. Se está tratando de decir que la identidad la pueden elegir, lo cual también es mentira. O sea, le está tratando de meter un montón de mentiras, pero va a haber un momento, obviamente en su segunda venida, donde Dios va a secar por completo todas las mentiras, pero en la medida que a nosotros nos viene la revelación y el conocimiento de Dios, para nosotros hay mentiras que ya se secaron. Entonces, es completo para la segunda venida, pero ya es real en la medida que crecemos en Él, en la medida que aprendemos lo que la palabra nos dice. Entonces, usted tiene claro que el género no es algo elegible. Dios lo da. ¿Por qué? Porque usted tiene la verdad que le ayuda a secar ese pedazo, esa rama del mar de Egipto. Dice, lo interesante es que pasa de Egipto a decir, levantarás su mano con poder, con el poder de su espíritu. Recuerda, y ahí obviamente Dios está volviendo a levantar su mano y está recordando ese viento que sopló sobre Egipto. Pero ahora no es sobre el mar rojo, sino que ahora es sobre el río, y aquí está haciendo una referencia al Éufrates. Y hermano, para los judíos el Éufrates era una frontera, no tanto natural, sino espiritual,
Y lo que está diciendo es que va a haber un movimiento mundial y que Dios nos va a abrir atmósferas y nos va a abrir puertas en el ámbito espiritual. Dios va a secar limitaciones que teníamos en no pasar de cierto lugar. Dios va a abrir paso para que lleguemos a otros países, para que lleguemos a otras personas, para que lleguemos a otros ámbitos, para que lleguemos, y no quiero que me lo tome mal, pero Dios quiere abrirnos diferentes accesos para que llevemos luz y para que llevemos el evangelio. Y lo herirá en sus 7 brazos. Y aquí nos recuerda que cuando el pueblo obedecía a Dios, el enemigo iba a huir delante de él por 7 caminos, pero si el pueblo se obedecía a Dios, el enemigo iba a venir por 7 caminos delante de él, y por 7 caminos huirás de delante de tus enemigos, dice Deuteronomio 28:25, como una de las maldiciones. Y hermanos, nosotros el pecado nos metió bajo esas maldiciones, entonces el enemigo venía por 7 caminos ante atacarnos a nosotros, pero Dios dice, sus 7 caminos serán destruidos. Sus 7 caminos, las 7 estrategias del enemigo, que son copia de lo que él aprendió de Dios, no va a poder hasta que pasen por él con sandalias. Y esto nos recuerda a Éxodo 16:15, que Dios secó el mal con la grandeza de su brazo hasta que pasara el pueblo que le había comprado. Verso 16, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día de Egipto. Nuevamente, ¿nos recuerda? La obra en Egipto, hermanos, la obra en Egipto fue solo un prototipo. La obra en Egipto fue solo una sombra. La obra en Egipto fue solo una figura. Pero hay un éxodo mayor que está sucediendo. Hay gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, día a día, saliendo de Egipto y uniéndose al pueblo de Dios y llegando a la cruz y siendo llevado por Dios. Ahora ya no es Egipto, ahora el remanente es mundial y la convocatoria es a todos los pueblos, a todas las naciones, a los gentiles. Eso es hermoso. El pueblo ya no es solo Israel, sino Israel es el pueblo que prefiguró al pueblo universal. Y cuando dice el que quedó de Asiria, hermanos, se refiere al pueblo que no murió bajo el juicio por su desobediencia. No todos van a llegar al reposo, porque algunos mueren por su desobediencia, porque algunos mueren por persistir en el pecado, porque algunos mueren por tomar indignamente la cena del Señor, porque algunos mueren por cometer pecado de muerte. Pero el que permanece como remanente, al que permanece creyendo en medio de las pruebas, al que vive por su fe, al que quedó de Asiria, al que no fue destruido por los juicios, al que no fue muerto por su pecado, al que perseveró hasta el fin, entra al reposo, entra al reposo, entra a la habitación gloriosa, entra al lugar donde está su gloria. Aquí hay varios pasajes. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17, el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Mateo 10:22, seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, aquí no estamos hablando de salvación en el sentido de ir al cielo. Estamos hablando de permanecer aún en medio de los sufrimientos, de permanecer aún en medio de la persecución, de permanecer aún en medio de la batalla, de permanecer aún en medio de la guerra, de vencer esas áreas que vimos que representaban las naciones estas, ¿verdad? El amor al dinero, las divisiones, la prioridad de lo natural sobre lo espiritual y la inmoralidad sexual. Áreas que son muy fuertes, pero sobre las cuales Dios nos quiere dar victoria. Y sobre las cuales Dios quiere que, hermanos, Israel se dividió en dos. Los que murieron, los que no pudieron entrar en Canaán, los que no creyeron, los que su desobediencia los mató, y el remanente, los que vivieron por su fe. Y la iglesia también hoy está dividida en dos. Los que están solo por los beneficios de Dios, pero que no están persiguiendo la santidad, que no están perseverando hasta el fin, que se desinflan muy rápido por una prueba, por una batalla.
Y los que aún cuando el dragón viene contra ellos, y los que aún cuando vienen situaciones difíciles, resisten la persecución y perseveran hasta el fin. Hermanos, Dios quiere llevarnos a su reposo, Dios quiere llevarnos a su gloria, pero van a haber momentos donde nuestra perseverancia, donde nuestra fe, donde nuestra paciencia va a ser probada. Era lo que estaba viviendo la iglesia de los hebreos. Pero si resistimos, hay un premio, hay una recompensa. Pablo dice, en 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Dios ya nos salvó, pero nos puso una meta, nos estableció un objetivo. Palabra fiel es esta, 2 Timoteo 2:11 y 12. Si morimos con él, viviremos con él, pero si sufrimos con él, si perseveramos con él, si resistimos, reinaremos con él. No es el mismo resultado. Todos vamos a vivir con él, pero algunos van a reinar con él. 1 Pedro 4:13. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también os regocijéis en la revelación de su gloria con gran alegría. Regocijaos si tienen la oportunidad de compartir los padecimientos de Cristo, porque hay una gloria. Apocalipsis 2:10. No temas lo que estás por sufrir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como preguntas de reflexión, ¿has sido atraído a unirte a Cristo por la fe en la obra de la cruz? ¿Estás consciente del acceso que tienes a descansar en Cristo y a participar de su gloria, la cual Él te ha dado y se disfruta en la unidad de la iglesia y de la sabiduría de su palabra? ¿Qué te provoca comprender que eres un vaso que Él preparó para su gloria? ¿Comprendes que el verdadero evangelio nos une y nos consolida en Dios y con los hermanos, no nos divide ni nos separa? Si nos separa es solamente del mundo y de la maldad que hay en él, pero no entre nosotros. ¿Notas que el primer éxodo tuvo el propósito de enseñarnos cómo sería la salvación? ¿Estás ejerciendo la conquista y la victoria sobre las áreas de tu alma que necesitan ser conquistadas y sobre los principados y potestades que Cristo te encomendó a vencer? ¿Anhelas y procuras entrar al reposo del reino de Cristo? Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra y por ser partícipes de tu glorioso reino. Gracias por abrirnos ese lugar de reposo que es glorioso. Permítenos entrar, permítenos disfrutar, permítenos salir como águilas a capturar las presas del pecado que a veces quiere introducirse y contaminar nuestro corazón, que podamos capturar y destruir toda división en nosotros, todo amor al dinero en nosotros, todo amor a la comodidad en nosotros y toda inmoralidad en nosotros y cualquier otra cosa de las que tú aborreces. Señor, gracias. Gracias porque aunque el enemigo venga por 7 caminos, tú secarás esos caminos. Ayúdanos también, Señor, a no ser solamente tu pueblo, sino a ser parte del remanente, de los que atan y guardan la ley en su corazón y en su palabra, de los que están dispuestos a perseverar hasta el fin, de los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesús, de los que están dispuestos no solamente a creer en ti, sino también a sufrir por ti. Ayúdanos, Señor, a formar parte con gozo, a gloriarnos cuando tengamos oportunidad de participar en tus padecimientos, teniendo claro que participaremos también de tu gloria. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador y Rey, oramos. Amén.